Voy a empezar a grabar. Eh, los saludo formalmente y como les decía, la idea de hoy es tratar de poder avanzar en el libro 1 y si podemos en el libro 2 de la ética nicomaquea. Habíamos trabajado los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro 1 y la idea ahora es hablar un poquito sobre el capítulo 5, donde Aristóteles habla de algo que más o menos también nos es conocido, que son los diversos modos de vida, ¿sí? Aristóteles reconoce fundamentalmente tres modos de vida. Uno sería la vida voluptuosa, lo que él denomina la vida voluptuosa, que es asumida por la generalidad de los hombres. Recuerden que Aristóteles suele dividir entre el vulgo, que sería como la mayoría de las personas, y aquellos que procuran buscar vivir una vida virtuosa, una vida propia de sabios. Aristóteles distingue a los seres humanos en esas categorías. Y bueno, entonces la vida voluptuosa es la vida propia del vulgo, ¿sí? Asumida por la mayoría de los hombres, es la vida dedicada a la búsqueda del placer como fin, y dice que incluso las personas que están en puestos elevados suelen eh, dar un mal ejemplo en relación con ello, ¿no? Digamos. Y luego está lo que Aristóteles denomina la vida política, que es la vida dedicada a la búsqueda de honores, eh, al reconocimiento público, diríamos hoy, pero eh, lo interesante que puede destacarse acá es que el reconocimiento público es otorgado a aquel que descolla por su virtud, por su excelencia como administrador, pero también por su excelencia moral. Em, La vida política tiene como fin los honores, pero lo que Aristóteles dice es que los honores dependen fundamentalmente de aquellos que los otorgan y que el bien humano, la felicidad, no puede ser algo que dependa de otros, ¿no? Por último, la vida contemplativa es, digamos, la vida propia del sabio, la vida propiamente humana, y donde para Aristóteles radicaría fundamentalmente la felicidad. No obstante, lo propio de la vida contemplativa lo va a desarrollar Aristóteles en el libro 10 de la Ética que vamos a trabajar un poco más adelante. También menciona en este capítulo 5 la vida dedicada a procurar dinero, a procurarse bienes materiales, pero Aristóteles dice que las riquezas son un mero bien útil y que no pueden ser más que un mero instrumento para la obtención de otras cosas. Esperen que está ingresando gente. Hasta acá más o menos lo que Aristóteles dice en el eh, capítulo 5 respecto de los principales modos de vida. Una cosa que me parece que hay que tener en cuenta también es que cuando, lo vamos a ver más adelante incluso, cuando se habla de la vida propia del sabio, no hay que pensar en una vida solitaria. La vida contemplativa no necesariamente tiene que ejercerse de manera aislada de la comunidad. Es decir, la vida teorética podría ser también una comunidad de estudiantes, una comunidad donde hay en torno a un maestro una cantidad de discípulos que procuran
eh, crecer en el conocimiento de la sabiduría, digamos. Es decir, para Aristóteles la vida aislada o la vida solitaria no sería una vida propiamente humana, sería una vida o bien más que humana, propia de los dioses, o una vida propia de animales. La vida humana es una vida en común con los otros. Por este motivo hay que tener en cuenta que la vida contemplativa que Aristóteles señala como la propia de la felicidad no es una vida aislada. Después, también me parece importante destacar que si bien pasan los siglos y las circunstancias varían enormemente, uno podría también reconocer que em, las cosas que buscan los seres humanos no siguen siendo muy distintas, ¿no? Es decir, muchos piensan que la felicidad pasa por el tener y también por el poder procurarse los placeres del cuerpo, y también muchos piensan que la felicidad pasa por el reconocimiento público, que en tiempos de Aristóteles era la vida política, pero que hoy en día puede pasar por, bueno, por tener muchos seguidores en Instagram, en Facebook, es decir, em, el reconocimiento público sigue siendo para muchos eh, algo en lo que ponen la felicidad, donde ponen la dicha, donde ponen la realización humana. En cambio, bueno, también obviamente la vida dedicada a buscar riquezas, no así tanto la vida teorética, ¿no? Digamos, es decir, nosotros seríamos una suerte de privilegiados porque estamos acá tomándonos un tiempo para pensar no cómo sobrevivir, sino cómo vivir bien, cómo llevar una buena vida humana. Bueno, hasta acá algo para comentar. Bueno, están silenciosos. Eh, el libro sexto, bueno, en el capítulo 5 eso es más o menos lo que se desarrolla. Eh, también lo que se reconoce acá es esto, ¿no? Que quizá la mayoría de los hombres no son demasiado culpables porque quienes están en puestos elevados dan un mal ejemplo, ¿no? Acá dice, por ejemplo, leo, la generalidad de los hombres se muestran del todo serviles al preferir una vida de bestias, pero dice Aristóteles, su actitud tiene algún fundamento, porque muchos de los que están en puestos elevados comparten los gustos de Sardanápalo. Sardanápalo, dice abajo la nota, era un monarca sirio famoso por llevar una vida de placeres sensuales. Ven, Eh, lo que está diciendo Aristóteles ahí es que, bueno, en general la gente común, podríamos decir la mayoría de la gente, lleva este tipo de vida. Pero, claro, si quienes están en puestos de poder llevan ese tipo de vida, de alguna manera los que deberían ser el ejemplo, lo que hacen es eh, mostrar con su vida que el bien humano pasaría precisamente por la búsqueda del placer y los placeres fundamentalmente que compartimos con los animales, ¿no? La comida, la bebida o el apetito sexual. Eh, bien, en el libro, el capítulo sexto es un poquito más difícil de entender porque en realidad lo que se desarrolla es la crítica, una suerte de crítica al platonismo que pone el bien humano como
un bien de carácter trascendente. Es decir, ¿qué es lo que está criticando ahí Aristóteles? Que el bien humano tiene que ser un bien realizable, no un bien meramente, digamos, especulable. Es decir, Aristóteles quiere poner de manifiesto que si bien la vida contemplativa, que es la vida propia del sabio, implica la especulación es un acto del entendimiento, es un acto virtuoso del entendimiento, es un bien realizable para el hombre, es una especulación que implica discurso también, ¿no? Porque el hombre no tiene una intuición directa de los primeros principios y causas, que sería lo propio del estudio de la sabiduría. El hombre alcanza la sabiduría, digamos, fatigándose, discurriendo. El hombre alcanza la sabiduría como un acto propio de su naturaleza. Entonces, ahí está mi perro, no sé a quién está ladrando, no sé si se escucha, pero no lo puedo evitar eso. Bien, entonces hay una crítica a la idea platónica de bien humano y también se muestra cómo el bien, la noción de bien, se predica de diverso modo. La noción de bien es una noción análoga, se predica de diverso modo de las distintas categorías. Acá hay un tópico propio de la metafísica. ¿Se acuerdan? Las categorías están la sustancia y los diversos modos de accidentes. Entonces, Aristóteles dice que la idea de bien o lo bueno se dice de modo distinto tanto de la sustancia como de los diversos tipos de accidentes. La palabra bien, leo, se emplea en tantos sentidos como la palabra ser. Se dice en la categoría de sustancia como Dios y el intelecto. ¿Por qué? Y bueno, porque dentro de lo que serían las sustancias, Dios es la sustancia suprema, Dios es la sustancia infinita, y dentro de lo que sería el ámbito propiamente humano, el intelecto es lo más divino que hay en nosotros. Dentro de las cualidades se dice las virtudes y en la cantidad la justa medida, en la relación lo útil, en el tiempo la oportunidad. Es decir, no hay una noción, dice Aristóteles, unívoca de bien, sino que la noción de bien como la de ser es una noción análoga. Esperen un segundito que voy a entrar al perro porque me está distrayendo. Nati, ¿puedes entrar al perro? Bien, ahí está. Entonces, el bien humano es algo practicable por el hombre y no es un bien de carácter trascendente, eh, como proponían los platónicos. No obstante, de alguna manera Aristóteles, por un lado, es verdad que se quiere alejar de la posición platónica, pero en la vida contemplativa, que sería la vida propia del sabio, también hay de algún modo un retorno a Platón, ¿sí? Es decir, si bien el ejercicio de la sabiduría es un acto propio del hombre, es un acto de una virtud propia del hombre y es una actividad del alma, también sí implica alcanzar, aunque sea de un modo humano, a Dios, alcanzar aquel primer principio, alcanzar aquel acto puro de ser que constituye
de alguna manera la causa motriz y final del universo. Entonces, en un sentido, por un lado, Aristóteles pretende despegarse de Platón, pero cuando habla de la vida contemplativa, uno puede reconocer que sigue proponiendo una posición que tiene un cierto carácter platonizante. Bien, en síntesis, lo que hay que tomar de este capítulo, que es por ahí el más difícil del libro primero, es que el término bien no tiene una significación unívoca, sino de carácter análogo, que no existe una forma de bien independiente de sus manifestaciones particulares, no existe una idea trascendente de bien, y que si ella existiera, como dicen los platónicos, no serviría de mucho para nuestra praxis, para nuestra práctica. Por ejemplo, el final de este capítulo dice: no es fácil ver qué provecho sacarán de contemplar la idea de bien para su arte el tejedor o el carpintero, o cómo podría ser mejor médico o mejor general aquel que haya contemplado esta idea. Es decir, de alguna manera en cada ámbito hay que contemplar lo bueno o la excelencia propia de ese ámbito. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? El capítulo 7 habla de que el bien se divide en fin y en aquello que se ordena al fin. Es decir, cuando hablamos de bien, hablamos de fin, ya lo habíamos dicho la semana pasada, pero también, ¿por qué? Porque lo bueno es aquello que apetece en todas las cosas. Entonces, lo bueno es fin, y es fin en tanto que se muestra como capaz de perfeccionarnos, por eso es fin. ¿Se acuerdan del ejemplo de la planta? La planta tiende hacia lo bueno, que es su fin, por ejemplo, hacia la luz, pero también dice Aristóteles que como la noción de bien es una noción análoga, también se dice se predica como algo bueno aquello que se ordena al fin, es decir, los bienes que son medios, los bienes útiles, ¿sí? Los bienes útiles también son bienes, aunque en sentido impropio. Hay bienes que se eligen, dice Aristóteles, por sí mismos, pero también por otra cosa, son mezcla de medio y fin. Y hay un bien que se elige siempre por sí mismo y nunca por otra cosa. Este es el bien perfecto. Este será un bien realizable. Que sea realizable no significa que sea mediocre. ¿Ven? Entonces, bien se dice tanto del fin como de aquello que se ordena al fin. Hay bienes que son meramente útiles, que son medios para otras cosas. Y hay bienes que son una mezcla de medio y fin. ¿Por qué? Porque se buscan tanto como un medio para alcanzar el fin último o el bien supremo, pero también se buscan como fin en sí mismo. Por ejemplo, las acciones propias de las virtudes morales son una mezcla de medio y fin. ¿Por qué? Porque se buscan por ellas mismas, pero también como un componente intrínseco de la eudaimonía. Es decir, la virtud moral es un componente intrínseco de la eudaimonía. ¿Por qué? Porque no se puede de alguna manera alcanzar la vida contemplativa, la vida propia del sabio, al margen de la vida moral. ¿Por qué? Porque uno no va a poder alcanzar la contemplación si es moralmente desordenado. ¿Por qué? Porque sus apetitos lo van a tironear
para un lado y para el otro y no va a poder aplicarse al cultivo de la sabiduría. Esto lo podemos ver por propia experiencia. Si uno, por ejemplo, es moralmente desordenado, por ejemplo, es una persona dispersa o curiosa, difícilmente pueda aplicarse adecuadamente al estudio. Si yo, por ejemplo, cada vez que me siento a estudiar, cada 2 minutos, miro el WhatsApp, miro una noticia de Facebook o miro Internet, y bueno, evidentemente no voy a poder aplicarme adecuadamente al estudio y a la abstracción propia de la vida del estudio. Voy a estar disperso y eso va a ir en detrimento de eso. Entonces, las virtudes en este sentido son algo que se elige por sí misma, pero también algo como un medio para alcanzar la sabiduría. Hay bienes que son meramente útiles, bienes que son mezcla de medio y fin, y está el bien que es el fin último, el bien humano como tal. Acá hay una pregunta. ¿Querés decirla hablando, Andrés? Activate el micrófono de Carlos. No te escuchamos, a ver. No se te escucha. Eh, ahí, a ver, prueba ahí. No, bueno, no importa, leemos. En el fondo, la consideración sobre el bien en cualquier área no implicaría remontarse a la noción metafísica y moral de bien. ¿Tendría algún sentido hablar del bien o lo bueno en cualquier sentido negando el bien metafísico? Eh, no, yo creo que no, que tenés razón. Mi opinión personal es que eh, el bien en el ejercicio de cualquier práctica humana implica la búsqueda de la excelencia en esa práctica. Y la búsqueda de la excelencia en esa práctica nos va también exigiendo la posesión de virtudes morales para poder realizar adecuadamente esa práctica. Y siempre el ejercicio de las virtudes morales eh, conduce, me parece a mí, más tarde o más temprano, a el reconocimiento de la noción metafísica de bien humano. Es decir, eh, a ver, eh, yo creo que cuando uno encara, es una pregunta difícil, está bien formulada, creo que cuando uno encara la búsqueda de la excelencia en una práctica, la encara como un medio para realizarse como ser humano. Y esa realización como ser humano implica el cultivo de las virtudes morales, y el cultivo de las virtudes morales va necesariamente a orientarnos poco a poco hacia el cultivo de las virtudes del espíritu, del intelecto, y en especial a la búsqueda de la sabiduría. Es decir, coincido que en el fondo eh, la búsqueda de la excelencia en cualquier práctica siempre tiene que ser un medio para la búsqueda de la excelencia humana, y la búsqueda de la excelencia humana implica, en último término, la búsqueda de una cierta contemplación de carácter metafísico.
Bueno, no sé si me explico, ¿no? Es una pregunta que me parece que está bien formulada. Al respecto de este tema vale la pena leer Justicia, hacemos lo que debemos de Michael Sandel. Sí, sí, yo es uno de los libros que tengo pendiente para leer, pero vos lo leíste, tenés muy bien. Bueno, Michael Sandel junto con Michael Walzer, junto con Charles Taylor, junto con Alasdair MacIntyre, son autores que de alguna manera han recuperado lo que sería la tradición moral de virtudes en el contexto de la reflexión ética contemporánea. Así que, bueno, gracias por el aporte, Carlos. Bien, en el libro, en el capítulo 7, ¿sí? Se aclara esto de que la vida contemplativa propia de la felicidad, abocada al conocimiento de las realidades últimas, no aísla al sabio de sus semejantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre no es solamente un animal contemplativo, sino también un animal de carácter político. El hombre se realiza compartiendo aquello que se le ha dado contemplar con sus amigos y en general con aquellos que ama. Ven, leemos, eh, estoy en el bien, estoy en 1079b, sería 6. Parece que también ocurre lo mismo con la autarquía. La felicidad nos hace independientes, ¿no? Pero el bien perfecto parece ser suficiente en el sentido de que la vida contemplativa hace feliz al hombre que procura practicarla. Pero, dice Aristóteles, decimos suficiente no en relación con el ser que vive una vida solitaria, sino también en relación con los padres, hijos y mujer, y en general con los amigos y conciudadanos, puesto que el hombre es, por naturaleza, un ser de carácter social. Bien, ven, entonces, la idea es que la vida contemplativa propia del sabio no aísla de los semejantes, sino que puede e incluso necesita plasmarse en un horizonte de carácter comunitario. ¿Por qué? Y bueno, porque todos nos enriquecemos de la contemplación propia de nuestros semejantes, es decir, si hay una comunidad aplicada a la búsqueda de la sabiduría, de los primeros principios y causas, eh, en esa misma comunidad algunos son capaces de apropiarse de algunos aspectos de esos principios, otros de otros, y el compartir unos con otros el fruto de la contemplación enriquece la contemplación de cada uno. Bien, como dije, lo propio del sabio no es llevar una vida aislada, aun cuando el sabio es el que mejor puede, para Aristóteles, arreglárselas por sí mismo si tiene que hacerlo. Bien, después, en este mismo capítulo se habla de la fundamentación de la moral a partir de lo que, por ejemplo, en términos de MacIntyre, sería una biología metafísica. Para lograr una mejor comprensión de lo que es la felicidad, se necesita reconocer, dice Aristóteles,
cuál es la función, el ergon propio del hombre, pues lo bueno y el bien está en el ejercicio de la función. ¿Ven? Es decir, eh, así como hay un bien propio de cada una de las especies, también hay un bien propio de la esencia o naturaleza humana. Entonces lo que hay que hacer es reconocer qué es lo propio del hombre, qué es lo distintivo de nuestra naturaleza, y a partir de ahí, sí, del reconocimiento de la propia función, poder mostrar que en el ejercicio de esa función está la felicidad. Leo, la felicidad, estoy en 1097b 20. La felicidad hay que exponerlo con más claridad, dice que es, y esto se conseguiría si se lograra captar la función propia del hombre. En efecto, como en el caso de un flautista, de un escultor y de todo artesano, y en general de los que realizan alguna función o actividad, parece que lo bueno y el bien están en la función. Así también ocurre sin duda en el caso del hombre, si es que hay alguna función que le es propia. Y más abajo, si entonces la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón o que implica la razón, y si por otra parte decimos que esta función es específicamente propia del hombre y del hombre bueno, así en todo añadiéndose a la obra la excelencia, queda la virtud. Siendo esto así, decimos que la función del hombre es una cierta vida y esta vida es una actividad del alma y unas funciones razonables, y la del hombre bueno, estas mismas cosas bien y hermosamente. Bueno, todo esto nos introduce algo importante en este capítulo, a un cierto culmen, que es la definición propia de Aristóteles de lo que es la felicidad. Ven, el rodeo por la función propia del hombre posibilita una definición de felicidad que es la que está en 1098 a sería 16. Dice así: si esto es así, resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y más perfecta, y además durante una vida entera. Bueno, todo lo que se venía diciendo en el capítulo, en el libro primero, conduce un poco como hacia un cierto culmen en esta definición. Ven, la felicidad es para Aristóteles una actividad del alma, ¿sí? Fundamentalmente de la parte racional del alma. Ya vamos a ver después que Aristóteles divide el alma en un alma irracional, un alma racional, y también hay una dimensión apetitiva. Vamos a ver que no es racional, pero que puede obedecer a la razón como a un padre. Pero lo importante acá es que la felicidad es una actividad de la dimensión racional del alma, de la parte del alma que posee la razón y piensa, ejercida de una manera excelente. Por eso dice, es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Por eso dice, ejercida de manera excelente. Y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y la más perfecta, y durante una vida entera. Es decir, en particular con la virtud más perfecta, que sería la sabiduría,
vamos a ver cuando veamos en el libro sexto las diferentes virtudes intelectuales. Dentro del orden intelectual, la virtud más elevada es la sabiduría, como dentro del orden práctico, la virtud más importante es la frónesis o prudencia. Y durante una vida entera aclara. ¿Por qué aclara esto Aristóteles? Porque, claro, como dice él, una golondrina no hace verano. Un acto de virtud no hace al hombre virtuoso, sino que el hombre virtuoso es virtuoso durante, de alguna manera, la mayor parte de su vida, ¿sí? Hace actos virtuosos durante la mayor parte de su vida. Queda menos de un minuto para terminar esta parte. Hay una pregunta. La vamos a dejar, copiarla, Andrés, y volverla a plantear cuando empiece el próximo momento, ¿sí? Perdón, Carlos, sí, copiala y volver a plantear cuando empiece el próximo momento. Lo importante acá es que reconozcamos que la felicidad es una actividad propia del alma racional, o sea, de el nous propio del hombre, y una actividad ejercida de manera excelente, o sea, virtuosa. Y si el nous puede ejercer varias virtudes, de la virtud más excelente, en nuestro caso la sabiduría, y no